Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros y tu palabra nos alimenta. Yo te ruego en esta mañana que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu el que redarguya, que sea tu Santo Espíritu el que nos dé luz, el que nos haga ver si estamos fallando en algo, Señor. Háblanos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La predicación que quiero compartir con ustedes, el mensaje que tengo, lo titulé Solo son un préstamo. Y quiero hablarles a los papás, básicamente, acerca de la paternidad. Dios nos prestó los hijos que ahora tenemos. Y ellos, hermanos, son personas completas a los ojos de Dios desde el vientre de mamá. Dios desea que los tratemos dignamente y que ejerzamos nuestra paternidad con temor de Dios, sabiendo que un día daremos cuenta de lo que nos encargaron como un préstamo. Quiero hablar de dos características que al educar a nuestros hijos tendemos a caer. Esto sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo. Y la primera es cuando somos consentidores, cuando somos permisivos, muy blandos, o sea, corazón de pollo. Y la otra característica es cuando somos muy duros, muy rígidos, ásperos, o cuando hacemos favoritismo y diferencia entre un hijo y otro. Y quiero que sepan que los últimos en darnos cuenta cuando estamos en algún error o cuando estamos cargándonos de algún lado somos nosotros, somos los papás. Creemos muchas veces que lo estamos haciendo bien, creemos que ya tenemos experiencia, pero cualquiera de nosotros puede caer en un extremo. Es más, hay papás que pueden caer en un extremo con un hijo y con otro y tratarlos de manera diferente. Con un hijo pueden ser muy blandos, pueden ser muy consentidores, pueden ser muy amorosos y con otro hijo pueden ser muy duros. Y como oraba, mi deseo es que Dios nos dé luz, porque no nos vemos, y que Dios hable a nuestros corazones, que podamos nosotros darnos cuenta si es que estuviéramos cayendo en alguno de estos dos extremos. Me parece muy importante que escuchemos a nuestro cónyuge. Los papás deben estar de acuerdo en cuanto a la educación de los hijos. Los hijos deben ver un solo frente. Ellos deben saber que no pueden ir con mamá para salirse con la suya o con papá. Ellos deben saber que la autoridad en casa es papá y que si papá dijo algo, mamá lo apoya. Ellos no deben confundirse. Ellos no deben tratar de ganar acudiendo quizá con el más débil de los cónyuges, sino debemos estar unidos, debemos ser uno solo y debemos estar de acuerdo los esposos, y esto les da seguridad a los hijos. También es necesario que pidamos sabiduría a Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros pedimos sabiduría, Él la da. Si la pedimos con fe, Dios nos da sabiduría. Y como papás debemos clamar a Dios todos los días por nuestros hijos, clamar por sabiduría. Lo digo por experiencia. Yo y mis hermanos y yo tenemos una mamá que desde que nacimos, ella ha pedido por nosotros, todos los días. Ella clama a Dios por nosotros. Y mucho de que estemos firmes y de que estemos sirviéndole es por esas oraciones. Y como papás debemos clamar a Dios por sabiduría, por cada uno de nuestros hijos, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre qué decisiones tomar. Es cierto que cada hijo es muy diferente. Yo tengo 3 y ellas físicamente son muy distintas, pero también en su forma de ser, muy diferentes.
Sin embargo, debemos ser justos en el trato. Eso es lo que Dios desea. Y además de pedir sabiduría, debemos pedir la guianza del Espíritu Santo. Porque Él, el Espíritu Santo, tiene un camino más excelente al educar a nuestros hijos. Él nos recordará y enseñará y dará lo que es de Dios. Sin embargo, hermanos, hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que capacitarnos, es decir, aprender de su palabra y del cuerpo de Cristo. Me gustó mucho lo que Normita decía ahorita que compartió la cena. No podemos creer que nosotros ya nos la sabemos. No podemos confiarnos. No podemos creer que nosotros tenemos la verdad o tenemos la experiencia, porque somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Y donde alguno flaquea, el otro lo puede ayudar. Y necesitamos ser humildes para esto, para escucharnos unos a otros, para estar dispuestos a cambiar lo que quizá estamos haciendo mal. Para eso se necesita humildad. Y algunos piensan que nadie nos enseñó a ser papás, ¿no? Muchas veces lo escuchamos y lo escuchamos como una justificación. Pues es que a mí nadie me enseñó a ser papá y voy aprendiendo, pues así como voy aprendiendo, ¿no? Pero no, aquí, en esta comunidad, hay una escuela para papás. Y los ancianos se han preocupado por enseñarnos. Y hay un pastor que escribió un libro. Y este libro es muy práctico, muy útil y da consejos muy sencillos. Pero no nos podemos escudar diciendo, pues es que a mí nadie me enseñó, porque aquí sí se enseña. Y esta reunión de papás se da una vez al mes. Por ahí están los letreros, creo que es el tercero. Llevamos 2 reuniones, pero es el tercer domingo de cada mes. El último domingo de cada mes, a las 4 de la tarde, es la reunión de papás. Y la verdad sería muy bueno que tú te propusieras no faltar a esta reunión si es que tienes hijos en casa, si es que todavía tienes a hijos bajo tu cuidado, porque el oír aumenta nuestra fe y el oír nos hace estar. Puede ser que hayas escuchado algún concepto, puede ser que ya lo tengas claro, pero se nos olvida. En el día a día se nos olvida. La verdad es que tenemos que estar refrescándonos todo el tiempo, recordando todo el tiempo qué desea Dios de nosotros, de los que somos papás. También es necesario que rindamos cuentas. Será muy importante que busques a un pastor si es que tienes problemas con tus adolescentes o con tus chiquitos. Quiero contarles algo. Hace unos días mi esposo y yo discutimos, peleamos como muchos de aquí lo hacemos. Y no nos poníamos de acuerdo. Él creía que él estaba en lo correcto, yo creía que yo estaba en lo correcto. Y el orgullo es enorme, enorme. Entonces decidimos buscar a un anciano en esta congregación. Y ya para entonces no es sencillo. No nos gusta que nos digan nuestras cosas y menos nos gusta ventilar, ¿no? Y fuimos con un anciano, esto fue hace 15 días, no más. Y entonces cada uno de nosotros expusimos qué es lo que no nos poníamos de acuerdo y no fue fácil al principio. Estoy convencida de que el Espíritu de Dios se movió y que el Espíritu de Dios fue el que trajo luz y el que nos hizo ver. Y ya después me enteré por el anciano al que buscamos que cuando le pedimos esta cita, él comenzó a orar desde ese momento y le pidió a Dios que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude y el que nos muestre, y hubo bendición. Para mí fue un milagro lo que sucedió ahí, porque de pronto él dijo, pues es que a mí no me gusta esto de ti y no estoy de acuerdo con esto de ti, me saca mucho de onda que tú hagas eso. Y yo le dije, pues a mí me saca de onda esto y esto y esto. Y he estado mal por esto y esto y esto. Y terminamos abrazados pidiéndonos perdón porque nos amamos.
pero quizá no hubiera terminado así si nosotros simplemente hacemos como que nada pasa. Si me enojo 2, 3 días, pero ya no pasa nada. Y se vuelve a repetir y repetimos patrones. Necesitamos ayuda. Y aquí no hay un anciano, tenemos 6 ancianos. Ustedes se pueden acercar a quien ustedes quieran, a quien más confianza le tengan. Y Dios los ha puesto aquí con el propósito de ayudarnos a nosotros, de ser bendición para nosotros. Y les ha dado sabiduría. Cuando ellos fueron ungidos, Dios derramó bendición sobre nuestros ancianos. Y tenemos que tener confianza que si los buscamos, Dios nos puede hablar a través de ellos. Pero no es sencillo, no es fácil, porque ventilar nuestras vidas requiere de humildad y escuchar con discernimiento y con humildad qué es lo que Dios nos quiere decir. Sobre todo lo digo a los varones, cuesta mucho trabajo pedir ayuda, es su naturaleza. Les cuesta trabajo pedir instrucciones cuando van en el coche, si se perdieron, por ejemplo. No es sencillo, pero necesitamos ayuda de alguien más que nos ve o que alcanza a ver la situación de otra manera, desde otro ángulo. Al final, hermanos, una buena educación guiada por el Espíritu Santo será la mejor herencia para nuestra descendencia. Entonces comenzaré con los papás consentidores. En la Biblia encontramos personajes muy destacados en su profesión u oficio. Por ejemplo, el rey David, el sacerdote Elí, el profeta Samuel o Jacob. Pero vamos a ver un poquito de estos hombres, de cómo al ser papás no hicieron lo correcto. Y gracias a Dios que su palabra no esconde los errores de estos personajes y que están allí para enseñarnos. Quiero hablar del rey David. David como papá tuvo muchas fallas. David se comportaba con sus hijos como rey, no como papá. Y Primera de Reyes 1, 5 y 6 dice con respecto a Adonías que David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: hijo, ¿por qué haces así? Además, en 2 de Samuel 13:21, cuando su hijo Amnón abusó de su media hermana Tamar, David simplemente no hizo nada. Nada. Solo dice que se enojó mucho, sin embargo, no castigó a Amnón porque era su hijo mayor y lo quería mucho. Ya hemos escuchado por parte del pastor Guillermo que cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos como Dios desea, no los queremos mucho, nos queremos mucho, porque a nosotros nos duele corregirlos. Muchos hijos se rebelan contra sus padres cuando ven las injusticias de los padres, cuando suceden injusticias en el hogar, cuando papá o mamá, al ver que algo está mal, simplemente no hacen nada. Y eso provoca ira en los hijos. Eso provoca rebelión en el corazón de los hijos. Que los hijos están esperando, si ya te diste cuenta, haz algo. Eso es lo que Absalón estaba esperando de David. Y cuando vio que su papá solo se enojó mucho, pero no hizo nada con Amnón, provocó rebeldía en su corazón. Y esta historia termina muy triste. El responsable fue David. El sacerdote Elí, por ejemplo, podemos ver en 1 de Samuel 3:13, dice: sus hijos habían blasfemado a Dios y Elí no los había estorbado. Yo amo a mis hijas con todo mi corazón, igual que Alberto, pero muchas veces este amor me ciega para ver sus errores, porque las amo y no me doy cuenta. Y una de mis peticiones constantes es que Dios me permita ver su maldad.
Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver que mis hijas están fallando, en dónde están fallando. No quiero, por el amor que les tengo, hacer como que nada pasa o minimizar su error. No, yo las quiero estorbar. Yo quiero estorbarlas en su maldad. Y para eso se necesita conocer a los hijos. Hay unas características que podemos ver de un hijo consentido. ¿Me ayudan con la diapositiva? Gracias. Podemos ver que un hijo consentido es ingrato. Puede que el papá se esfuerce por querer agradar a su hijo, pero si él está consentido, no va a ser agradecido. También un hijo consentido avergonzará, dice un versículo, ¿verdad? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y los hemos visto en el centro comercial o en la calle, cuando se tiran al suelo, cuando lloran, cuando golpean a los papás. Ese es un muchacho consentido. También es exigente, es insaciable. Decía mi suegra, no tienen llenadera. Uno les da, uno los lleva, uno los atiende y ellos quieren más y más y más y más. Carece de límites. Y el viernes en la reunión de matrimonios que tuvimos se puso bueno y veíamos cómo es que los límites, el decirle no a los hijos, les da seguridad. Creemos que no es así, pero un niño que no tiene límites es el niño más inseguro, que no sabe hasta dónde puede llegar. Si tú le dices hasta aquí y no te puedes pasar de aquí, eso sucede con la banqueta. Cuando van en la calle y no van de nuestra mano y van solitos, les da mucha inseguridad. Pero si tú le dices, ok, puedes ir solo, no te voy a tomar de la mano, pero cuando veas la banqueta, hasta allí te detienes. Si tú das un paso, un coche te puede atropellar. Esos son los límites y eso es amor. No le estamos diciendo, no te bajes de la banqueta porque no lo queramos. ¿Verdad que no? Le estamos diciendo porque lo amamos. Es lo mismo cuando tú le dices, no te doy permiso de ir. No es que seas malo, es que estás poniendo límites. Y para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Un niño consentido no es infeliz. Son esos niños que todo el tiempo están enojados y hasta en su carita se les ve. Está enojado. No es capaz de seguir instrucciones y no tiene dominio propio contra los apetitos de su carne. La palabra del Señor está llena de versículos donde nos dice cómo, con qué debemos corregirlos. Y si deseamos nosotros tener la bendición de Dios con hijos obedientes, será mejor que comencemos a disciplinarlos desde muy temprano. Va a ser mucho más fácil. También veíamos en esta reunión de matrimonios cómo es que un adolescente se forma desde los 2, 3 y 4 años. Desde ahí se forma un adolescente. Como tú instruyas a tu hijo desde temprano, después vas a cosechar. Si tú siembras en tu hijo el temor de Dios, cuando él sea un adolescente, va a tener temor de Dios aunque no esté junto a ti. Vas a ver que aunque tú no lo ves, Dios sí lo ve. Ahora quiero hablar del otro extremo, porque me parece que mucho se ha hablado de la corrección y la disciplina a los hijos y de los castigos. Pero el otro extremo es amar a nuestros hijos, porque una cosa es amar a nuestros hijos y otra cosa es que ellos se sientan amados. Mis 3 hijas están en un equipo de fútbol americano para niñas, Tocho Bandera, y tienen un coach Frumencio. Y la característica del coach Fru es que es muy bueno para marcar errores. Todo el tiempo está observando y les está dando reto. Y está bien, porque para eso está un coach, ¿no? Es muy duro en los partidos y grita y las regaña. Pero él carece de alentar a las jugadoras. Muy poquitito reconoce cuando hacen algo bien. Todo el tiempo está marcando. ¿Qué te dije? Salte, te estoy diciendo. ¿No? O entra ya
y marcando el error, todo el tiempo marcando los errores. Pero no es un coach que las anime, que reconozca, que aplaude cuando anotan. ¿Y cuántos de nosotros actuamos como coach Fru? A veces estamos todo el tiempo marcando errores. ¿Qué fue lo que hiciste mal? Te dije, no. Pero cuando nuestros hijos hacen algo bueno, cuando nos damos cuenta que se están esforzando, aunque no les sale del todo bien, si se están esforzando, ellos necesitan ser reconocidos. Cuando le dije a mi papá cuál era el tema que quería hablar, al final me dijo, no estés nerviosa, yo sé que lo vas a hacer bien y yo voy a orar por ti. Y eso da tablas, de veras, eso ayuda, eso anima. Pero a veces los papás tienen la creencia errónea de que si alientan a los hijos, de que si los aplauden, de que si los reconocen, entonces se van a volver orgullosos. Y no es así. Los niños necesitan escuchar de papá y de mamá, bien, te estás esforzando, vi que te esforzaste. Si no te salió bien, para la próxima te va a salir bien. Échale ganas, vas muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, muy orgullosa de ti, te felicito. Eso necesitan escucharlo los hijos, constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Necesitan saber cuando no están haciendo las cosas bien. Necesitamos estorbar en su pecado, no estoy haciendo a un lado eso, pero necesitan escuchar de nosotros, vas muy bien, échale ganas, tú puedes, yo sé que tú puedes hacerlo. Así es Dios con nosotros. Así es. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Somos responsables de lo que decimos y nuestras palabras pueden alentar o pueden apachurrar. Eso es un hecho. Y más si vienen de papá y de mamá. Malaquías 4:6 dice que Él hará volver el corazón del padre al hijo y el de los hijos a los padres. Pero yo les pregunto en esta mañana, hermanos, ¿de quién es la iniciativa? De los papás. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Yo no sé si ustedes lo han notado, los que tienen niños pequeños, pero cuando nuestros hijos alcanzan a ver una buena actitud de nuestra parte, un cambio en lo que estábamos haciendo mal, un arrepentimiento, un genuino querer hacer las cosas mejor, el corazón de los niños es tan noble, es tan tierno, que ellos lo perciben. Ellos se dan cuenta cuando el papá quiere hacer algo, quiere hacer las cosas correctamente, quiere hacer las cosas bien, cuando el papá se arrepiente, cuando el papá sabe pedir perdón, los chiquitos lo notan, inmediatamente están dispuestos a cambiar. ¿Saben por qué? Porque la iniciativa la tenemos que tomar nosotros. Si nosotros volvemos nuestro corazón hacia nuestros hijos, vamos a tener su corazón. ¿Estamos cuidando lo que Dios nos encargó? A veces usamos palabras que lastiman. A veces nos burlamos de ellos. Hacemos comentarios a la ligera o tenemos un favorito en casa. Como ya lo había mencionado, esto produce ira en nuestros hijos. Además, produce discordia entre hermanos. Sembramos discordia entre hermanos. Como sucedió con Esaú y con Jacob, ¿se acuerdan? Todo el tiempo peleando. Pero la culpa la tenían los papás. Los papás sembraron discordia entre ellos. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su consentido, ¿verdad? Y Esaú quería la atención de mamá. Esaú quería sentirse amado por mamá. Y mamá solo consentía a Jacob.
Y cometemos mucho a veces estos errores, mucho, mucho. Y el hijo que no es aceptado es dañado profundamente. Efesios 6:4 dice, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Colosenses 3:21 dice, y ustedes padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Algunos toman estos versículos como no corregirlos para que no se enoje. No está hablando de eso. Está hablando de que cometemos injusticias en el hogar. Abiertamente cometemos injusticias en el hogar y los hijos lo ven. Y comienza una raíz de amargura y de rebeldía. Se rebelan contra nosotros. Hay una frase de Theodore Roosevelt que dice, la comparación es el ladrón del gozo. Cuando nosotros llegamos a decir, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no te comportas como tu hermano? ¿Por qué actúas así? Mira nada más, ve cómo se comporta. ¿O por qué no haces? Esa comparación les quita el gozo a nuestros hijos. Vamos a hablar de Jacob. Génesis 37:3. Vemos cómo Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Muchas veces pasamos por alto esta historia y pensamos que los malos de esta historia son los otros hermanos, ¿verdad? Los 11 hermanos de José. Pero en realidad el responsable fue Jacob. Y es que muchos papás, bueno, lo que sucedió con Jacob fue que tuvo a José cuando era anciano. Además, era el hijo de su esposa amada. Y todo eso, todas esas circunstancias hicieron que Jacob amara más a José por encima de todos sus hermanos, a pesar de que, además de que era el más pequeño de todos. Y era muy marcada la diferencia que hacía. Tanto que le hizo una túnica de colores. Y en ese tiempo una túnica de colores costaba mucho dinero. No era cualquier regalo, era algo muy especial. Y Jacob marcó el corazón de sus hijos. ¿Y saben qué produjo en los otros hijos? Rencor, odio, resentimiento, amarguras, venganza. Los peores sentimientos en su corazón porque no tenían la atención de papá. Porque querían la atención de papá y no la tenían. Solo José la tenía. Y es que Jacob repitió patrones. Aprendió de sus papás cómo ellos eran con Esaú y con él. Y él no cambió eso. Y siguió haciendo lo mismo. Lo que sucedió en el corazón de Esaú fue que él comenzó a tener esposas que no eran del pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Para darle en la torre a Raquel. Porque Raquel sabía que eso no estaba bien. Pero había rebeldía en su corazón y él quería darle en la torre a su mamá porque no tenía el amor de mamá, no tenía la atención de mamá. Y eso provocamos en nuestros hijos. Muchos de nosotros arrastramos heridas de cuando fuimos niños. Quizá no nos enseñaron a decir te amo, a abrazar, a elogiar, a decir cosas positivas a nuestros hijos, a divertirnos juntos, a escucharlos, a saber discutir sanamente. Algunos papás creen que porque viven con sus hijos en la misma casa, los conocen, y no. Para conocer a una persona, se necesita hacerlo conscientemente. Necesitas querer conocer a esa persona. Necesitas tomar mucho tiempo con esa persona.
Necesitas todo el tiempo observar qué le gusta, qué no le gusta, qué música le agrada, con quién se rodea, cuál es su mayor influencia, qué lo lastima. Para conocer a una persona se requiere tiempo, escucharla, preguntarle, llorar juntos, divertirse, reír, enseñarle a leer, contarle anécdotas, mirarlo a los ojos y decirle te amo. Los que tienen todavía niños chiquitos, sería muy bueno que si eres mamá, te hinques y te pongas al nivel de tu pequeño y le digas a los ojos, te amo mucho y eres muy importante para mí. Y si tienes una niña, como papá, abrázala y dile a los ojos, te amo, ponte a su nivel, así cerquita. Los hijos necesitan eso. Para conocer a una persona se necesita elogiarla, corregirla, disciplinarla, es decir, penetra en su alma, penetra en el alma de tus hijos, hermano. Si tú quieres impactar en tus hijos, si te interesa realmente conocerlos, tómate el tiempo, penetra en su alma. Creemos que los conocemos, pero no. Y por favor, hermano, no intentes hacer esto sentándote a la mesa con él en 5 o 10 minutos. Esto requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Algunos papás, por causa del trabajo, cuando llegan a casa, creen que están, pero no están. Creen que ya hicieron acto de presencia, pero no están, porque están en su celular, o porque se sientan a ver la tele, o porque están muy cansados. Parece que están, pero no. Y los niños necesitan atención y requieren tiempo y llaman nuestra atención todo el tiempo, a veces de maneras correctas y a veces no tanta. A veces se portan mal solo para llamar la atención. Están gritando, hazme caso, aquí estoy, quiero jugar contigo. Hazte a un lado, no me dejas ver la tele. A ver, cállate, vete a acostar, por favor. Estoy muy cansado. Y crecen muy rápido. Y un día no van a estar ahí, ni las risas. No solo los papás, también las mamás somos egoístas. Y podemos estar allí y no estar, deseando estar en otro lugar, deseando trabajar, deseando ir con las amigas, deseando lo nuestro, pensando que todo gira en derredor de la mamá. Si está cansada, ¿qué quiere hacer? ¿A dónde le gustaría ir a comer? No todo gira en derredor de la mamá, ¿eh? No todo debe girar en derredor de la mamá. No debemos ser egoístas. Nosotras estamos para servir a nuestra familia, para darnos a nuestros hijos, para invertir nuestra vida, nuestro tiempo. Puede que tengas que ir a trabajar, puede que el caso sea muy particular y hay mamás que tienen que ir a trabajar. Es muy respetable y muy admirable las mamás que lo hacen. Pero cuando llegas a casa, no todo debe girar en torno a ti. Estamos para servir a nuestras familias, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y Dios se complace con una mamá que sirve y que está dispuesta a dar su vida por su familia. Es algo muy, muy preciado para Dios, muy preciado. Tengo una mamá que era una secretaria increíble y ganaba muy bien. Pero cuando Mimi nació, ella ya no quiso trabajar. Pudiendo trabajar, ella no quiso trabajar. Y mis papás estuvieron de acuerdo.
y fue una bendición. Ella nos contaba historias bíblicas. Todas las noches nos acurrucaba. No importa si estaba muy cansada, ahí estaba mamá para nosotros. No lloren, hermanas, porque solo me hacen llorar. Y fue un ejemplo para mí. No soy como mamá. Quisiera ser como mamá. No lo soy. Quiero que Dios me haga una mamá y una esposa conforme a su corazón. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Que mi descendencia, que mi generación tema a Dios. Que mis hijas honren a Dios y que teman a Dios. Y que mis nietos sigan el mismo camino. Ese es mi deseo para mis hijos y también para los suyos, hermanos. A lo largo del tiempo, cuando mi esposo y yo éramos recién casados, trabajamos con adolescentes. Y todavía, ahora después del tiempo, seguimos trabajando con adolescentes. Y nos hemos podido dar cuenta cómo cuando una señorita no tiene una figura paterna, no tiene papá, o lo tiene, pero el papá es frío, no es muy afectuoso, no está mucho tiempo con ella, lo que sucede es que la señorita va a buscar amigos y va a buscar la atención de otros. Cuando papá no ama a su hija y no le no que no la ame, porque sí la ama, pero no lo sabe demostrar, la niña va a buscar, la señorita va a buscar eso en otros. Y es muy común, pero las ven rodeadas de jovencitos, ¿no? Y además al primero que le hable bonito, al primero que le diga algo bonito, ella es capaz de hacer lo que sea. Son capaces de hacer lo que sea, porque no lo tienen de papá. Alguien dijo que necesitamos de 4 abrazos diarios para sobrevivir, de 8 para mantenernos y de 12 para crecer, diarios. Un abrazo, yo investigué qué es lo que produce en nosotros. Dice que un abrazo alivia la ansiedad, disminuye el estrés y la depresión, fortalece la autoestima, relaja los nervios, cura el insomnio, estimula los sentidos, brinda alegría, retarda el envejecimiento, vence el miedo, ayuda a dormir, a dominar el apetito y debemos abrazar más a nuestros hijos. Hay un punto que me parece muy importante que ya lo había mencionado atrás y es el saber pedir perdón. Los papás debemos estar dispuestos a reconocer cuando hemos fallado y pedirles perdón a nuestros hijos. En alguna ocasión una hermana aquí dijo que quizá muchos papás deberíamos pedirles perdón a nuestros primogénitos, porque somos muy duros con ellos, porque les exigimos más que a los demás. En general, si fallamos, Dios espera que nos humillemos. Y eso lo valoran mucho los pequeños. Apenas sucedió también en casa. Mi esposo les pidió perdón a mis nenas por ciertas cosas y luego vimos el cambio en ellas. Luego vimos cómo su actitud mejoró porque al final la relación que tengan con Dios, con nosotros aquí en la tierra es la relación que ellos van a tener con Dios. O sea, para los hijos, la relación que tengan con nosotros cuenta mucho para la relación que como adultos tengan con Dios. Mucho. Hay unas características también del hijo maltratado. Un hijo maltratado tiende a buscar aceptación más allá de lo normal. Es inseguro, es envidioso y desconfiado. Y es que, hermanos, los hijos no se pierden por lo que aprenden en las escuelas.
Tampoco se pierden por lo que miran en internet o por las malas influencias y malas amistades. Los hijos se pierden por lo que ven en casa, por las incongruencias de los papás. Entonces el hijo no cree, simplemente no cree que el cristianismo sea real. Porque él dice una cosa, pero en mi casa yo veo cómo le grita a mamá. Yo veo cómo mi mamá no se sujeta y no lo respeta. Puede decir que está de acuerdo con el diezmo, pero yo veo que él no diezma. Son incongruencias. Mi papá puede decir que teme a Dios, pero yo veo cómo miente y cómo hace trampa. Y es que todo el tiempo nos están observando. Todo el tiempo. Quizá nos podríamos hacer 7 preguntas para saber si conservamos el corazón de nuestros hijos. ¿A quién admira tu hijo? Porque cuando son pequeños quieren ser como papá y mamá, ¿no? ¿No es cierto? Y nos imitan todo el tiempo. Si tienes un adolescente que quiere ser como tú, tienes su corazón. ¿Con quién le gusta pasar tiempo? ¿Con quién disfruta tu hijo pasar tiempo? ¿Contigo y con papá? ¿O ya no? ¿Ya quiere estar con sus amigos, con su novia, con su novio? ¿Te escucha con respeto? ¿O cuando tantito le regañas, tantito le dices algo, te hace caras y se enoja? ¿Tiene un genuino deseo de agradarte? Tengo una sobrina que eso le dijo a su mamá. ¿Sabes qué, mamá? Yo quiero agradar tu corazón. Yo quiero comportarme para que tú estés contenta conmigo. ¿Se siente mal cuando te ofende? ¿O se burla de ti? ¿Te obedece aunque tú no estés? ¿Obedece una orden? Por ejemplo, hija, te encargo que riegas las plantas del jardín y que lo dejes bien barridito. Me voy de compras. ¿Ella lo va a hacer aunque tú no estés en casa? ¿O porque tú no estás, no lo va a hacer? ¿Todavía logras identificar al verlo a los ojos que algo está mal? ¿Todavía identificas que algo tiene? Porque cuando son pequeños y llegan de algún lugar y lo alcanzas a ver, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? Cuéntame. Porque conoces a tu hijo. Pero de pronto comienzan a crecer y a veces no identificamos. Y puede ser que haya venido no de la escuela, que se haya ido de pinta, y tú crees que fue a la escuela porque ya no te das cuenta, porque ya no percibes, ya no lo conoces bien. Si te das cuenta y todavía percibes al mirarlo a los ojos, puede que todavía tenga su corazón. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y Colosenses 3:10 dice, ahora ustedes vivan de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas. ¿Quién de aquí es persona nueva? ¿Quién de aquí es nueva criatura y vive de manera diferente? Yo sí. Y sin embargo, a veces repito patrones. A veces me comporto como me educaron. Pero Dios desea que no lo hagamos, que rompamos con patrones. No importa si tu papá no te abrazaba, tú puedes abrazar. No importa si tu papá no te dio con vara, tú puedes dar con vara. No importa si a ti nunca te detuvieron en tu pecado, tú puedes detener a tus hijos. No importa si papá hacía diferencias o mamá, eso no importa. Tú hoy estás escuchando que eso produce ira y siembra discordia entre hermanos. Hoy puedes tú cambiar patrones y en Cristo es posible. Somos nuevas criaturas, guiados por el Espíritu de Dios. Pidámosle al Señor que Él nos haga ver, que Él abra nuestros ojos, que Él nos permita vernos. No nos damos cuenta de cómo somos y de cómo los tratamos. Esa es la verdad. Creemos que son nuestros, no son nuestros. Solo son
un préstamo. Y vamos a dar cuentas delante de Dios de cómo los tratamos. ¿Creemos que los podemos maltratar? ¿Que los podemos insultar? ¿Que los podemos ningunear? ¿Que los podemos corregir con la mano? La mano es para acariciar. La mano es para abrazar. Dale con un palo. Eso dice la Biblia. Dale 3 bien puestos con una vara en sus pompas. Hay formas. La palabra de Dios nos dice cómo. ¿Quieres que te obedezca? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres tener un adolescente que tema a Dios? Que no es nada más una cosa y nos cargamos. Yo me cargo hacia un lado, hacia un extremo. Yo tiendo a cargarme hacia un extremo. Y a veces, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de cómo, de mi carne, me cargo hacia el otro. No, perdón, está mal. No, ahora sí me van a escuchar. Y nos cargamos. Debemos pedir la guianza del Espíritu Santo para poder educar a nuestros hijos, para poder guiarlos. Pero en Cristo es posible, hermanos. En Cristo sí se puede. Hay esperanza en Cristo. Lucas 1:17, y con esto termino, dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Solo quiero mencionar 2 cosas más. Una, a los abuelitos. Los abuelitos no están para educar a los pequeños. Ellos ya lo hicieron bien o mal con sus hijos. No están para regañar a los hijos, a los nietos. No. Si los papás los regañan, si los papás los corrigen, si los papás los aman, los papás lo tienen que hacer. Los abuelitos están para consentir a los nietos, para apapacharlos, para amarlos, para invitarlos a tomar un helado, para invitarlos al cine, para contarles anécdotas, para darles sabiduría. Si algo tienen los abuelitos, por el simple hecho del tiempo que llevan viviendo, es sabiduría. Han aprendido muchas cosas de la vida. Pueden dar a sus nietos lo que no se imaginan. No se vale decir, yo ya hice con mis hijos que se amuelen y que ellos se las arreglen con sus hijos como... No. Los abuelitos pueden hacer mucho por los niños, mucho. Pueden influenciar de manera positiva a los pequeños. Las abuelitas no están para cocinarles a los hijos todos los días, ni para regañarlas todo el tiempo. Las abuelitas están para apapacharlos, para eso. Y la otra cosa que quería decir es, sé que aquí hay hijos, sé que aquí hay jóvenes y adolescentes que escucharon esto. Sé que quizá han sido lastimados por nosotros los papás. No abracen el oprobio. No se tiren al piso. A ustedes les toca obedecer, honrar y respetar a papá y a mamá. A ustedes Dios les dio los papás que les tocaban, que Dios les quiso dar, con todos nuestros efectos, con todos nuestros errores, con los, a veces nos cargamos para acá, a veces nos cargamos. A ustedes les toca obedecer, no juzgar a papá y a mamá. Vamos a seguir cometiendo errores, pero les toca perdonar, no guardar amargura, no guardar resentimiento, perdonar a papá y a mamá, orar por ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque podemos ver tu amor, tu cuidado, tu protección. Gracias, Señor. No creemos saberlo todo. No creemos que estamos haciendo las cosas bien. No nos creemos que vamos por buen camino. Redargúyenos, Señor. Redarguye nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que estemos clamando a ti por nuestros hijos todos los días. Porque siempre hay esperanza, porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso, un Dios que cambia los corazones y que hace volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa. Ese es nuestro Dios y en ti confiamos, Señor. Bendito sea tu nombre.